Veamos algunas lesiones de la médula espinal y cómo eso afecta a la sensación de tacto o propioceptiva o a la sensación de dolor, según cómo sea la lesión. Aquí están simplificadas algunas de las vías más relevantes que hemos visto. Por ejemplo, la vía sensorial, que trae información propioceptiva y de tacto, asciende por las columnas dorsales y, como hemos visto en videos anteriores, la parte más medial de esta zona posterior de la médula espinal va a llevar información propioceptiva y de tacto de los miembros inferiores del cuerpo. Si nos vamos a zonas un poco más laterales, en esta región posterior de la médula, vamos a tener los fascículos cuneiformes que llevan información sensorial, de tacto, propioceptiva de los miembros superiores del cuerpo. Por otro lado, tenemos la información nociceptiva de dolor y temperatura que va a cruzar para ascender en el tracto espinotalámico, en la región anterolateral de la médula espinal. Entonces aquí, para la información nociceptiva hay un cruzamiento, es decir, la información asciende del lado contralateral. Y por último, se muestra aquí la regulación motora, o sea, las fibras descendentes que van a regular los músculos que van a descender a través del tracto córtico-espinal. Entonces, tracto córtico-espinal desciende para controlar músculos. En el caso más extremo, tenemos un daño en una región determinada de la médula espinal, pero el daño es total. Toda la médula espinal se ha dañado. Por ejemplo, por un accidente de auto o un trauma importante. En este caso, no vamos a tener ninguna sensación ni de dolor, ni de temperatura, ni táctil en todas las zonas del cuerpo que estén abajo de donde está dañada la médula espinal. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se ha dañado un poco arriba de la cintura, no va a haber sensación ni de dolor, ni de temperatura, ni táctil abajo de donde se encuentra la lesión total de la médula espinal. Por otro lado, tampoco las fibras motoras pueden controlar a los músculos que estén abajo de esta lesión. Esas fibras también van a estar dañadas. Por lo tanto, la zona debajo de la lesión medular no van a ser controladas y vamos a tener una parálisis del cuerpo abajo de la zona dañada. En este caso sería una paraplegia, cuando la parálisis no ocurre abajo de la cintura. Cuadriplegia sería si fuera abajo del cuello, ¿no? Entonces una parálisis total. Otro caso es el llamado a veces síndrome de la arteria espinal anterior, donde la arteria espinal anterior que irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal se encuentra obstruida o hay algún tipo de infarto medular que impide que toda esta zona anterior sea irrigada. En este caso, ¿qué vamos a observar? Por un lado, no vamos a tener control muscular abajo de la zona lesionada. Las fibras que controlan a los músculos no van a poder descender. Por lo tanto, hay parálisis abajo de la zona lesionada. Ahora, en este caso, la zona posterior no ha sufrido ningún daño. Por lo tanto, el individuo sí va a ser capaz de sentir, por ejemplo, sensaciones táctiles, la propiocepción va a estar bien, entonces va a poder sentir, como dijimos, sensaciones táctiles, discriminación por 2 puntos, vibraciones. Todo eso no va a estar afectado. Lo que sí va a estar afectado va a ser la sensación de dolor. Por lo tanto, abajo de la zona dañada, como la información nociceptiva debería cruzar y esta zona está dañada, entonces no puede hacerlo, va a haber una total incapacidad de sentir dolor y temperatura.
Otro caso es el del síndrome de Brown-Séquard, donde se daña una mitad de la médula espinal. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, por un trauma, de nuevo por una isquemia, por un tumor, por ejemplo. Entonces, esta lesión lo que origina es que no tengamos sensación táctil o propioceptiva del lado dañado, o sea, ipsilateral al daño, porque esta información no puede ascender por el lado dañado. Y por el otro lado, va a haber una pérdida de la sensación de temperatura y dolor del lado contralateral. No el ipsilateral, porque todo lo que esté abajo de la zona dañada, la parte ipsilateral, si es información nociceptiva, ¿qué va a ocurrir? Esa información va a cruzar al lado contralateral y va a subir. Y como el contralateral no tiene daño, va a poder subir sin ningún problema. Por lo tanto, la sensación de dolor y temperatura ipsilateral va a estar bien. Eso va a ser normal. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la sensación de dolor y temperatura contralateral? En ese caso sí vamos a tener un problema, porque todo lo que esté abajo de la zona dañada, cuando cruce y suba, se va a encontrar con la zona dañada. Por lo tanto, no va a poder ascender con esa información. Entonces, también, por supuesto, la información sensorial de tacto y propioceptiva contralateral al lado dañado no va a tener problema en ascender. Entonces, del lado contralateral al daño va a haber una pérdida de la sensación de temperatura y dolor, pero no va a verse afectada la sensación táctil ni propioceptiva. ¿Qué ocurre en el lado ipsilateral? Bueno, en el lado ipsilateral se va a ver afectada la sensación propioceptiva y táctil, se va a ver afectada porque no puede subir, pero no se va a ver afectada la sensación de dolor, ya que va a cruzar al lado contralateral. Entonces va a poder ascender con esa información por el lado que no está dañado. Por supuesto, esto cambia en la región exacta donde está el daño. La información nociceptiva no va a poder cruzar, porque en ese caso la información nociceptiva vendría por acá y se encuentra con el daño. Entonces ahí no va a poder subir. Entonces, en ese caso, en lugar del daño, ahí sí vamos a tener un problema con la sensación tanto sensorial como nociceptiva, pero solamente en lugar del daño. Otro caso es el síndrome de contusión centromedular, donde, por ejemplo, por un tumor o por una inflamación, luego de una lesión, tenemos un daño en la zona central. Esto puede dar lugar a un quiste en una condición que se llama siringomielia, donde hay un quiste que está lleno de líquido, que puede irse agrandando. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Va afectando la parte central de la médula espinal. Por lo tanto, vamos a tener que en este lugar donde se encuentra la lesión, no vamos a poder sentir ni dolor ni temperatura, porque las fibras nociceptivas que traen esa información no van a poder cruzar. Entonces, en esa región no puede haber información nociceptiva ni del lado, o sea, de ninguno de los dos lados, ¿no? La información sensorial, por otro lado, no tiene problema porque asciende por las columnas posteriores si es que el daño no ha llegado hasta acá. Entonces ahí no hay problema con la parte sensorial de tacto y propioceptiva. Entonces, estas son las zonas, digamos, donde se afecta la sensación de temperatura y dolor. En este ejemplo, donde el problema está, digamos, en esta zona de la médula espinal. Este es un caso más raro cuando hay un problema en la parte posterior de la médula espinal, que puede ocurrir, por ejemplo, por un tumor o incluso en la esclerosis múltiple se puede ver afectada las fibras de las columnas dorsales. En este caso, por supuesto, vamos a tener que la información sensorial que esté debajo de las zonas afectadas no va a poder ascender. Por lo tanto, todo lo que esté debajo de la zona afectada no va a ser capaz de enviar información ni propioceptiva ni táctil. La información nociceptiva sí va a poder ser transmitida.
porque si solo la parte posterior se ve afectada, entonces la información nociceptiva no tiene problema, va a cruzar, va a ascender con esa información, por lo tanto el individuo va a ser capaz de sentir dolor y temperatura abajo de donde se encuentre el daño. Y por último, pueden haber síndromes mixtos donde diferentes partes de la médula espinal se vean afectadas y, por supuesto, según dónde sea el daño y qué tan extenso sea, habrá problemas en sentir dolor, temperatura o tacto, propiocepción, y lo mismo con el control motor.